Un feliz 2 de agosto en este 2021. Estamos arrancando la semana y quiero arrancar la semana con un tema que va a estar en nuestro radar en el resto del año seguramente, cuando, por ejemplo, en México ya tenemos publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues lo que sería un tope máximo a lo que son los precios del gas LP en vista del aumento vertiginoso que han tenido en su precio, lo mismo que el maíz, y en el caso del maíz estamos hablando de la tortilla y lo que es un insumo brutalmente importante para la sociedad. Pero hoy llamo su atención a un estudio mucho más amplio, una nueva advertencia que hace a través de otro reporte, pues Naciones Unidas, y lo que dice este reporte, y es un reporte que se dio a conocer la semana pasada, es que el conflicto, la crisis de cambio climático, por supuesto la pandemia de COVID-19, pues va a aumentar, agudizar la inseguridad alimentaria, habla de 23 puntos críticos de hambre. Puntos se refiere a países y dentro de esos países se habla de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, por mencionarles algunos. Pero también se menciona, por ejemplo, también a Colombia. De este tema hemos hablado, pero queremos entender este nuevo llamado que hace Naciones Unidas, pues con el economista jefe para la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Máximo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Háblame de la distinción entre este nuevo llamado y pues lo que ustedes sacaron como sus pronósticos para el resto del año. No, buenas. ¿Cómo estás, Gabriel? Un placer estar contigo. Mira, la situación que nosotros lanzamos en el reporte que lanzamos todos los años de la inseguridad alimentaria es bastante crítica. Estamos hablando de, en el nivel mundial, 160 millones más de personas en hambruna. Y si a esto le agregas el reporte que hemos sacado, que se llama un reporte de hotspots, indica que para el caso de Centroamérica, los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua van a estar en problemas serios, ¿no? Solo para ponerte un ejemplo, Honduras, después de ETA y IOTA, se ha visto muy afectada con inseguridad alimentaria. Tenemos alrededor de 3.3 millones de personas que están en lo que se llama la fase de crisis, que es el IPC 4, y tenemos 615.000 personas en el IPC 4, que son los que la siguiente fase sería ya un problema de que su vida esté en riesgo por falta de alimentos, ¿no? En el caso de Guatemala, estamos hablando de 3.5 millones en el IPC 3 y alrededor de 174.000 en IPC 4. En el caso de Salvador, tenemos 1 millón de personas en el IPC 3 y en el caso de Nicaragua, entre 250.000 y 500.000 personas en el IPC 3. Pero la situación para estos países, que normalmente los encontramos como el corredor seco, es bastante seria. Y esto se ve afectado por varios motivos. Se ha visto afectado por el incremento de precios, sobre todo de los cereales, que en el largo plazo nuestras proyecciones son de que va a bajar por una sencilla razón, porque la tasa de crecimiento de la población no va a crecer a la velocidad que esperábamos, pero que en el corto plazo afecta mucho a estas economías que consumen como su principal alimento cereales. Y también por cuestiones climáticas, ¿no? Acuérdate que Centroamérica consume mucho frijol también, entonces hay problemas de sequías, les va a afectar. Y eso es una cosa que se ha ahondado aún más por los desastres que sufrieron por ETA y IOTA el año pasado, ¿no? Háblame de los IPCs, esos parámetros de cuál es el mínimo, el máximo y qué describe cada uno de ellos. Mira, IPC 1, IPC 2, estamos en una situación normal, sin mayor estrés de falta de alimentos. IPC 3 ya vendría a ser una situación como la que le llamamos que estamos en inseguridad alimentaria aguda. ¿Okay? Cuando ya pasas a IPC 4, que es lo que llamamos emergencia, ya estás pasando una situación en que tu vida corre peligro por falta de alimentos, ¿no? Y, por supuesto, cuando ya pasas a IPC 5, ya estás en donde la gente se empieza a morir por hambruna. La proporción de gente que está en IPC 4 es bastante alta, pero sobre todo en IPC 3, que quiere decir que esta gente está muy vulnerable a pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces sí tenemos una situación muy seria. Es cierto que las remesas no cayeron tanto como se esperaba por el caso de COVID-19, pero por otro lado es cierto que las desigualdades se siguen exacerbando en Centroamérica, al igual que en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una situación bastante fuerte de alerta en estos países. Y si no se toman medidas rápidas, tanto de emergencia, de apoyo a los más vulnerables, a los que están en esta IPC 4, pero también medidas que ayude a mejorar la resiliencia de la parte del corredor seco, sobre todo, creo que sería algo muy complejo, ¿no? Y de nuevo, Estados Unidos acaba de lanzar su plan de recorredor seco, porque lo que más le preocupa a Estados Unidos y México es que estos grandes números de gente en problemas de inseguridad alimentaria va a llevar a que la migración siga aumentando, ¿no? Porque tienen que buscar alguna forma de sobrevivir. Y esperemos que estos planes pues tengan impactos y que se hagan de una forma coordinada para que se pueda lograr aumentar la resiliencia de estos países, ¿no?
¿Ves a las autoridades de estos países sensibles, conscientes, actuando en relación con esto que estás describiendo? Y no sé si tuviste la oportunidad de revisar ese documento del que mencionas de la Casa Blanca, de cómo atacar las causas de raíz de lo que es la migración centroamericana, si es que ves que está, bueno, reflejado también como uno de los desafíos importantes. Son muchos, son complejos, son 5 pilares los mencionados, pero la manera en la que está atacando este factor máximo. Mira, yo creo que los gobiernos son conscientes del problema que tienen. Ahora, por otro lado, es cuántos recursos tienen para hacerlo y a qué velocidad lo pueden hacer, ¿no? Entonces, acá es un problema de eficiencia en el uso de recursos y también de velocidad para solucionar los problemas que enfrentan. El plan que presentó la Casa Blanca, yo creo que es un plan en este momento a nivel genérico, donde dan los cinco puntos de alineamientos o los pilares. Lo importante ahora es cómo eso se materializa en un plan de acción, ¿no? Cómo materializa esas intenciones, estos 5 pilares en un plan de acción. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros en el pasado? Hemos encontrado que cuando empezamos a analizar de dónde vienen los migrantes, vienen de las zonas más pobres, las zonas donde hay mayor corrupción, donde hay mayor conflicto. Y eso es porque hay una falta de desarrollo económico de esas zonas. Entonces, si tú quieres solucionar ese problema de migración, la única forma va a ser llevar a que estos hogares tengan un mejor nivel de vida, ¿no? Que tengan una mejor habilidad para poder salir adelante. Nosotros tenemos un programa que se llama Mano de la Mano, en que los 3 gobiernos han estado de acuerdo en participar y estamos tratando de utilizar economía territorial para focalizar esas zonas y ver, ok, ¿qué tanto podemos sacarlos de $1.25 a día per cápita a $7 al día? ¿Qué es lo que necesitarían para estar en una situación estable, sostenible, ¿no? Y tratando de ver qué tipo de inversión se debe hacer. Entonces, eso hay que vincularlo un poco a este programa que está planteado en Estados Unidos y ver la viabilidad de que se puede utilizar los recursos de forma eficaz. Lo que tenemos que evitar es paquetes genéricos de intervenciones, paquetes no pensados, no priorizados apropiadamente, que normalmente es lo que sucede, ¿no? Entra un montón de recursos para hacer desarrollo rural y se empiezan a implementar paquetes genéricos que no están focalizando ni poniendo las prioridades que se tienen que poner para poder solucionar el problema. Si tuvieras que describir a una familia para entender exactamente, porque lo mismo este titular sobre este reporte de Naciones Unidas, 23 países o 23 naciones que son como focos para ustedes, pues habla de una combinación de factores o de eventos, el COVID, el conflicto, etcétera. Pero si tuvieras que llevarlo a terreno, a una familia, ¿qué lo describe? Ya decías tú lo de las remesas. ¿Cuánto es porque se cayó el ingreso de estas familias? ¿Cuánto es porque es la agricultura para alimentación, autoconsumo? O sea, ¿qué describe a una familia? Dime en cualquiera de esas 3 naciones para No, mira, entender mejor. yo he tenido suerte de trabajar mucho en estas zonas del corredor seco, y vas a encontrar familias, dependiendo del país, por ejemplo, en El Salvador, en la zona norte, vas a encontrar familias donde están los padres de hijos migrantes que reciben gran proporción de su ingreso de parte de remesas, tienen producción de cereales básicos para hacer tortillas, por ejemplo, que tiene una capacidad una productividad muy baja, porque no tienen la preparación ni la tecnología para hacerlo con mayor productividad. Gente muy trabajadora, pero que no tienen la tecnología a la mano y no han podido hacer el cambio a aumentar la productividad. Familias, en el caso de Honduras o en el caso de Guatemala, en el occidente, con altas tasas de nutrición, y en muchos casos encuentras desnutrición y obesidad a la vez por la baja calidad de alimentos que comen. Familias de tamaño de 5 a 6 hijos por hogar. O sea, son situaciones bastante críticas que vienen en zonas muy vulnerables, en terrenos muy agrestes, donde los suelos no necesariamente son los más apropiados, donde ciertos productos se pueden cultivar. En el caso de Honduras vas a encontrar en la parte del monte producción de café, pero a menor escala, que no necesariamente cumple con los estándares, que se vio muy afectado por los problemas anteriores que hubieron con el café, la roya. Entonces, si querés ver la canasta de ingresos, mayormente son productores de subsistencia, que tienen muy baja productividad, productores que en algunos casos tienen un componente de ingreso importante de remesas, y si esas remesas se ven afectadas, se van a ver afectados, pero fundamentalmente viven en zonas muy vulnerables al cambio climático, muy vulnerables a cuestiones de climas, lo cual los hace pues que sean los que van a enfrentar estos shocks, como el caso del Iota o los otros shocks que pueden afectar. Entonces son hogares que hay que cambiar un poco la lógica de cómo operan, hay que aumentar su resiliencia, eso quiere decir ayudarlos a tener más capacidad de respuesta, pero también tener más alertas tempranas que les permitan tomar decisiones con tiempo.
Ok, para cerrar esta conversación, Máximo Torero, ¿quién hace qué? Y aquí te pregunto, sector privado, ONG, ayuda internacional, el propio gobierno, en si tuviéramos que usar esas mismas familias que has descrito con esas soluciones. Mira, yo creo que hay zona de emergencias, ¿no? Todo lo que está en IPC4 o más que eso es una zona de emergencia, hay que actuar rápido para evitar problemas de largo plazo, ¿no? Entonces ahí tiene que ser ayuda internacional y los gobiernos focalizar, identificar dónde están estos hotspots de hambruna y focalizar ayuda y asistencia a esas zonas. Pero siempre pensando en que cómo luego en el mediano y largo plazo puede aumentar la resiliencia de sus hogares, porque no podemos vivir transfiriendo alimentos o comida, plata para comprar alimentos. El segundo elemento es cómo sacas y cómo generas un plan de desarrollo eficiente en estas zonas, ¿no? Y acá creo que hay que hacer análisis territoriales para poder identificar las zonas más afectadas, las zonas más vulnerables y ver aquellas zonas que sí la agricultura te puede ayudar a salir. Y ahí es donde tiene que entrar el sector público con el sector privado. La única forma de que esto sea sostenible es trabajar en conjunto público y privado para que puedan hacer las inversiones requeridas y que haya una demanda, ¿no? Porque no es solo que produzcan más, que haya mayor productividad, tienes que tener la demanda a otro lado, ¿no? Y eso es bien importante. Entonces tú tienes en El Salvador, en la zona norte, gran potencial, hay una carretera que se construyó por MCC, Millennium Challenge Corporation, ya tienes el problema de transporte solucionado, ¿qué más hay que hacer, no? ¿Qué cosa hay que hacer para que la productividad suba y quién puede demandar ese producto? No lo mismo en el caso de Guatemala. Miren, que esta zona se llama en corredor seco es un label que no necesariamente es el correcto, porque no es tan seco. O sea, hay agua, hay que aprender a usar el agua eficientemente, hay que aprender a traer mecanismos de pequeño regadío que pueda solucionar el problema que tienen, pero claramente hay una potencialidad y hay zonas con potencialidad agrícola. Y en aquellas zonas donde la agricultura no sea la solución, hay que buscar otras actividades no agrícolas, ecoturismo, otras actividades que les pueda ayudar a diversificar su ingreso. Y creo que ahí está el gran factor que no pensamos en una estrategia de sistema, ¿no? De cómo podemos solucionar el sistema, cómo estos hogares operan dentro de los ambientes en los que están, diversificando sus ingresos y tratando de hacer inversiones efectivas y eficientes que tengan un retorno alto social y también privado para atraer el sector privado. Conectar, ¿no? Conectar con el mercado, conectar con la demanda, conectar con todo esto. Bueno, Máximo, como esta situación, para cerrar ahora sí, habíamos visto antes, hay un precedente. Claro que la pandemia nos hace mirar las cosas todavía más amplificadas porque obviamente hubo una pandemia y esto ha sido único en nuestra generación, nos ha tocado vivirlo juntos. Pero dime tú si esto te recuerda a otros tiempos, como para entender qué tanto está como desafío. No, mira, el problema es que en el corredor seco esta situación no es de ahora, es una situación que viene de tiempo, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho es ha exacerbado aún más las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra de nuevo? La gran vulnerabilidad que tenemos y la gran desigualdad que tenemos. Entonces, simplemente la pandemia lo que nos ha puesto en blanco y negro a nivel mundial es las desigualdades enormes que hay y cómo hay que atacarlas esas. Y eso va de países desarrollados a países en desarrollo, a países muy pobres. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer las cosas a cambiar, ¿no? Nosotros tenemos ahora el Summit Mundial de Alimentos y lo que estamos buscando es una transformación de los sistemas agroalimentarios. Pero no es solamente la palabra, ¿no? de transformación, hay que buscar cuáles son las inversiones efectivas y de una vez actuar en los países para hacer ese cambio conjuntamente con los gobiernos, pero también el sector privado tiene que jugar un rol muy importante. Máximo Torero, gusto saludarte. Gracias por este análisis. Un placer, un gusto estar contigo.